Bien, para este video lo que vamos a ver son los tipos de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos hay en Introducción a la Informática? Bien, acá tenemos los tipos de datos. Ustedes tienen que acordarse que el tipo de datos que tienen son estos 5. El primero es el entero. Bien, el entero, el tipo de dato entero me representa a los números enteros, como ustedes lo conocen en la matemática. Puede ser un número negativo, un número cero o números positivos, ¿sí? Aquellos números que no tengan una parte decimal. Fíjense, todos son números con parte entera. Bien, ahora hay otro tipo de datos que serían los reales, ¿sí? Real. Esos son los números que ustedes conocen en la matemática que tienen parte decimal, o sea, tienen coma entre medio de los números. Sí, por ejemplo, puede ser un menos 3.2, puede ser un 5.6, un 3.0, ¿sí? Hay que acordarse también que los números reales incluyen a lo entero. Por ejemplo, yo diría, si el 1 puede ser un entero y a la vez puede ser real, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el 3, es entero. Y acá tengo 3.0, ¿sí? Entonces puede ser real. Un entero puede ser real. Después tenemos los tipos de datos lógicos. Los valores de tipo lógico son B para verdadero, F para falso. O sea, son dos valores, la B o la F. Bien. Después tenemos el otro tipo de dato. Cuando ustedes quieran decir que un tipo de dato es carácter, van a hacerlo con la comilla simple. ¿Vieron esas comillas que tienen? Bien. Y solamente van a ocupar un solo espacio. Por ejemplo, la C está encerrada entre comillas simples. Bien, entonces esto es un carácter C. La R está encerrado entre comillas simples, entonces un carácter. Una arroba, un símbolo, si está encerrado entre comillas simples, es un carácter. Sí, dice que un carácter está formado solamente por un espacio. Y también tiene que estar encerrado entre comillas simples. El otro tipo de dato que tienen ustedes es el tipo de dato cadena. El tipo de dato cadena dice que es un conjunto de caracteres, o sea, puede haber más de un carácter, ¿sí? Pero fíjense cómo están. Todos se identifican con las comillas doble, encerrado entre comillas doble. Por ejemplo, hola Cristian está entre comillas doble. ¿Cuántos caracteres tiene? El carácter H, el O, el L, el A, un espacio, C, R, I, S. ¿Sí? Entonces es un conjunto de caracteres. Entonces una cadena es un conjunto de caracteres. Bien. Fíjense la diferencia entre carácter y cadena. Carácter con comillas simple y solamente ocupa un espacio. Cadena con comillas doble y ocupa más de un espacio para escribir. Por ejemplo, puede ser otra palabra, ingrese un número, dos puntos, espacio. El resultado es dos puntos, espacio. Por ejemplo, frente estudiantil, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una palabra. Sí, esos son generalmente los que ustedes cuando mandan un mensaje, por ejemplo, en el WhatsApp, todo eso que ustedes escriben es una cadena, ¿sí? Si ustedes escriben solamente una letra, es un carácter. Bien, y estos son los números que ustedes cuando van al WhatsApp aprietan ahí, bueno, son los números. Es para darle una idea más o menos. Bien, una vez que tienen estudiado bien los tipos de datos, vamos a ver el concepto de la variable. ¿Qué será la variable en la introducción? ¿Sí? La variable lo podemos definir así, como una cajita. Bien, es como un contenedor, o sea, en esta cajita yo voy a guardar algo. ¿Sí? Entonces, dice que la variable es un contenedor, ¿sí? Cuyo valor se va modificando, ¿sí? A medida que ustedes van a ejecutar el algoritmo. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero el variable, acuérdense, es como una cajita donde yo voy a guardar algo. La variable, acuérdense que va cambiando de valor. Por eso dice variable, cambia de valor. ¿Sí? Va a ir cambiando de valor. Constante, ¿qué serán las constantes? Son variables, pero cuyo valor no va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, el valor de pi. El valor de pi sabemos que siempre vale 3.14. Entonces nunca cambia. Entonces sería una variable constante. ¿Sí? Vamos a ver ahora las características que tiene una variable. Para ver qué características tiene una variable, la variable tiene dos características. Tiene un nombre, o sea, la cajita esa que veíamos anteriormente, tiene un nombre. Y tiene un tipo de dato asociado. O sea, te dice de qué tipo va a ser la cajita. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, vamos a tomar esto. Miren, acá dice ejemplo. Dice, el nombre puede ser, por ejemplo, X, A, res, costo, depende de lo que guarde la cajita esta. Por ejemplo, esta variable le vamos a poner, acá tenemos un ejemplo, la variable que se va a llamar como nombre A. ¿Sí? Bien. Ese va a ser el nombre. Yo le voy a dar a mi característica, dice que tiene que tener por lo menos un nombre. Entonces la cajita se va a llamar A. El tipo de dato. ¿Qué sería el tipo de dato? ¿Es lo que veíamos anteriormente o no?
teníamos 5 tipos de datos. O sea, ¿qué va a ser? De números, de caracteres, de cadena, de lógicos, de reales. Entonces hay que especificar eso. O sea, esta cajita, ¿qué va a poder guardar en su interior? Va a poder guardar ya sean números, no sé, un carácter, una cadena, ¿sí? Entonces hay que especificar. Especifiquemos que sea de tipo entero. Entonces yo voy a poner acá, a modo de ejemplo nomás, para que vean. Entonces yo digo que mi variable esta se llama A. ¿Qué va a contener? Entero, es de tipo entero. Entonces ahí ya cumplimos las características. Tiene un nombre asociado y un tipo de dato. ¿Sí? El nombre es A, el tipo de dato asociado es entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta variable solamente se va a poder guardar tipos de datos enteros. ¿Los enteros cuáles eran? Los números. ¿Sí? Que vivimos aquí. Solamente se puede guardar números. Bien. Ahora, hay algo importante también, que es la asignación. ¿Sí? ¿Cómo le doy valor a esta cajita? O sea, ¿cómo guardo un valor dentro de esa variable? Sí, lo vamos a indicar con una flecha, que sería la asignación, sí que ya lo vamos a ver. La asignación me sirve para que yo le dé valores a una variable. Imaginemos una flechita que va desde afuera hasta adentro. Por ejemplo, esta variable A es de tipo entero, entonces puedo guardar solamente aquí adentro números. Y bueno, ¿qué pasa si yo quiero guardar esta pelotita con el número 10? ¿Se puede o no? Y sí, pues el 10 va a venir y se va a guardar en esta cajita porque esta cajita es de tipo entero. ¿Sí? Entonces es como que este 10 que yo le voy a dar, se viene, se guarda acá adentro. Entonces la variable A vale 10. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero guardar un valor 3? ¿Se puede o no? Y sí, este valor 3 es asignado por la flechita a la variable A. Ahora ya no vale 10, vale 3. ¿Qué pasa si quiero asignar otro valor? A ver, el 9. El 9 se asigna ¿a dónde? A la variable A. Entonces ya no vale 3, vale 9. ¿Vieron? Por eso es el nombre de variable, porque va cambiando de valor a medida que le demos un valor diferente, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero dar el 2, también iría el 2. ¿Sí? Eso es darle un valor a la variable. ¿Sí? Dejemos ahí. Ahora, ¿qué pasa si viene alguien, no sé, a ver, quiere ingresar esto? ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de datos es? ¿Qué es esto? ¿Es una cadena porque está entre comillas doble o no? Eso es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Sí, es con comillas doble. Entonces estamos hablando de un tipo de dato cadena está ingresando. ¿Se podrá guardar este tipo de dato cadena en esta variable o no? Y creo que no, ¿no? La variable A es de tipo entero, o sea, me está permitiendo solamente números. Entonces esta cadena no se puede. ¿Qué pasa si me viene con un valor lógico? Una B de verdadero. ¿Se puede? Y no se puede porque esto es entero, dice solamente guarda entero. Entonces no se puede. ¿Vieron? Entonces tiene que coincidir el tipo de datos que están ingresando con el tipo de dato de la variable. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero que esta, sacando esto, ¿no? Si yo quiero que esta variable me guarde solamente valores, no sé, de tipo cadena. ¿Sí? Entonces la variable A ahora es de tipo cadena. Si viene con este número, ¿se puede ingresar aquí? Este valor 3, ¿se puede asignar esta variable A que es de tipo cadena? Y yo creo que no, ¿no? Porque es entero. Entonces no se puede. ¿Qué pasa si viene con esta una B? ¿Se puede? No, porque dice que es de cadena y esto no es una cadena, es un verdadero, un lógico. Ahora, ¿qué pasa si ingresa la cadena Christian? ¿Se puede? Sí. Entonces este valor es asignado a la variable. Entonces la variable ya tiene este valor que es la variable A, ¿vale? Christian. Bien, entonces tiene, acuérdense, una variable va a tener nombre y tipo. El nombre, que es el nombre de la cajita, y el tipo es, digamos, el tipo de datos que quieren que contenga la variable. Bien. Ahora, ¿cómo sería en pseudocódigo? En pseudocódigo sería algo así. Por ejemplo, teníamos la variable A. Se pone primero el nombre de la variable, la flechita de asignación y el valor que le vamos a dar. ¿Sí? Para nuestro caso, bueno, acá teníamos, era Cristian, ¿no? Entonces, en forma de pseudocódigo quedaría algo así. Este en forma de pseudocódigo. ¿Sí? Esto en forma gráfica para que entiendan la idea nada más. Entonces dice que el valor Cristian, la cadena, se guarda en la variable A. ¿La variable A cuánto vale entonces? Cristian. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero
asignarle otro valor a la variable A. Por ejemplo, ya no Cristian, sino que valga José. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa acción de yo darle otro valor a la variable, ¿cómo se grafica acá en pseudocódigo? En pseudocódigo digo, bien, a la variable A le voy a asignar de vuelta otro valor, que sería ¿qué? Y bueno, José, el otro valor o no. Bien, esas son las dos acciones. Primero yo le asigné Cristian a la variable A, entonces la variable A hasta este momento, hasta donde tengo acá apuntado, vale Cristian. En la segunda línea, si yo le asigné José, ¿cuánto vale ahora? ¿Cristian o José? José, la última, es una forma secuencial, ¿sí? Vale el último valor. Bien, hay algo importante ahora, aparte de esto, que es que una variable se puede formar como combinación de otras variables. Vamos a ver el ejemplo. Bien, para esta parte lo que tenemos es, digamos, dos variables, la variable A, la variable E, las dos de tipo entero. A la variable A yo le voy a asignar, acuérdense de la asignación, un valor 3. Entonces el 3 viene y se guarda dentro de la variable. ¿Sí? Eso en pseudocódigo está representado por esto. A la variable A le asigno un valor de 3. Hagamos ahora con la variable B. Este 2 va ahí adentro de la variable B. Eso está representado en pseudocódigo como así. A la variable B le asigno un valor 2, que sería esa pelotita que está ahí. Bien, ahí tenemos dos variables ya cargadas con valores. ¿Sí? La variable A y la variable B. Si esta en forma gráfica, esta en forma de pseudocódigo. Bien, hay algo importante que ustedes tienen que conocer, que no solamente es así, digamos, le doy un valor a una variable, le doy un valor a una variable. No, una variable también se puede formar a partir de los valores de otras variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero sumar este valor con este valor y el resultado guardarlo en esta otra variable? Acuérdense, las variables son contenedores para que ustedes guarden su información, ¿sí? Sus datos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sumar el 3 más lo que vale 2? ¿Cómo haría? Es una suma, entonces sumo este valor con este valor. ¿Cuánto sería? 3 más 2 es 5. Bien, acá lo podemos representar con el 5. ¿Sí? Ese 5, ¿dónde se va a guardar la suma? Yo lo quiero guardar en esta variable. ¿Sí? Bueno, bien. En esta variable. La variable para mí se va a llamar suma, porque la suma de este valor con este valor, A y B. Y también tiene que ser de tipo entero. Y sí, si estamos sumando números más números, me tiene que dar otro número, ¿o no? Sí, por eso esta variable es de tipo entero. Bien. ¿Cómo se hace esa acción? Entonces, como yo tenía la variable A con valor de 3, variable B con valor de 2, digo, bueno, la nueva variable que va a ser la variable suma, esta nueva cajita, le voy a asignar que el valor, no me refiero a 3, sino me refiero a la variable en sí. Voy a poner a lo que contiene la variable A, que sería esto, ¿sí? Que es el 3, más lo que contiene la variable B, que sería que contiene la variable B, el 2. Entonces sería 3 más 2, ¿cuánto es? 5, y el 5 que aparece. Ese 5 es el que se viene y se asigna, acá me aparece un 5, ese 5 se va a reemplazar aquí, y se va a asignar a la variable suma. Es la misma acción así. Se guarda aquí en suma. Bien, esto es lo que se llama expresión. Cuando una variable se forma a partir de otras, ¿sí? Ya sea con algún operador, digamos una suma, una resta, no sé, una multiplicación o cualquier otra operación, se dice que una variable está siendo asignada por una expresión. Una expresión, acuérdense, es un conjunto de variables, ¿sí? Combinación de variables. Esto es variable y valor. Variable, valor. Esta es una variable y esto es una expresión. Bien, se puede hacer eso, digamos, con las variables. ¿Sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Sí, ahora vamos a ver. Bueno, acá lo que tienen es cómo declarar las variables, ¿sí? Para declarar la variable primero va el tipo de dato, dos puntos, y el nombre de la variable. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, cuando vayan a pseudocódigo, ustedes van a poner, si quieren declarar, digamos, dos cajitas, tres cajitas, por ejemplo, acá tenemos la variable suma, la variable A, la variable B. Son de tipo entero. Si quieren declarar más variables, bien, van abajo y van a poner, por ejemplo, una variable promedio, otra cajita, va a ser real. Una variable X, por ejemplo, carácter, respuesta, y así pueden declarar las variables. Eso es declarar.
¿O qué significa declarar? Declarar significa que la variable, o sea, estamos especificando, digamos, por ejemplo, esta variable A es de tipo entero, entonces eso es declarar. Ahora, cuando yo ya le asigno el valor, eso es inicializar la variable, o sea, le estoy dando un valor a la variable. ¿Se entiende? Esto es declaración y esto es inicialización, o sea, cuando le doy el valor respectivo a la variable. Bien, acá te dice los pasos, ¿sí? ¿Cómo declarar una variable? Entonces vos vas a poner la palabrita variables, vas a poner el tipo de dato de la cajita y el nombre de la cajita, nada más. Si querés usar otra cajita, bueno, vas a poner el tipo de dato y el nombre de la cajita. Bien. Si ustedes ven que tienen muchas variables del mismo tipo, o sea, varias variables son del mismo tipo, la pueden juntar separando con coma. Suma, coma, A, B. Tengo 3 variables que son del mismo tipo entero. ¿Sí? Y acá dice cómo, bueno, eso sería como asignarle, ¿no? Cómo darle un valor. Por ejemplo, acá la sintaxis. Va el nombre de la variable y el valor que le vamos a dar. Por ejemplo, acá a la variable A le asigno 10. O también una variable le puedo asignar una expresión. Por ejemplo, acá tengo la variable B, le asigno 5. Una variable suma le asigno A más B, que sería una expresión. ¿Sí? Una combinación de variables más un operador. Ese valor se guarda en la variable suma. Y es lo que hicimos acá arriba. ¿Sí? No se olviden, esto es declarar e inicialización es cuando ya le doy el valor. ¿Sí? Esto es declarar, inicialización es cuando ya le doy el valor. En este caso la variable suma se forma a partir de la suma de las dos variables de arriba. ¿Sí? Que sería A y B. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro concepto importante que es la lectura y escritura que tenemos. ¿Sí? Cómo se hace la lectura y escritura de datos en pseudocódigo. Bien, para eso vamos a definir primero qué es la escritura. El escribir, ¿cómo se usa? Se usa para mostrar ese mensaje por pantalla al usuario. ¿Sí? ¿Vieron ustedes, por ejemplo, si ustedes son los usuarios de la computadora, ustedes usan mucho las redes sociales? Por ejemplo, el Face. Vieron que una página dice Facebook, correo electrónico, contraseña y un botoncito iniciar sesión. Bueno, ¿cómo sería el escribir? El escribir dice que me permite mostrar mensajes al usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una persona que está atrás de la computadora que te está mostrando todos esos datos. ¿Vieron? Cuando ustedes van a usar ya tienen todos esos datos en la pantalla. Entonces quiere decir que hay alguien atrás. ¿Sí? Bien que lo podemos poner algo así. Que sea una persona que esté atrás de la computadora. ¿Vieron? Ustedes son estas personas y ven todo esto de Facebook. Pero hay una persona atrás que está encargada de hacerle que ustedes vean la palabrita Facebook en color azul. ¿Sí? Estos campos de amarillo y este campo de en color blanco. Bien, lo escribir, ¿qué me decían a mí? Que me sirven para mostrar mensajes por la pantalla. Entonces, ustedes son los que van a estar en esta parte de atrás. Ustedes tienen que mostrarle a este usuario que está usando la computadora todos esos mensajes. ¿Cuáles serán esos mensajes? Vamos a señalar uno. Por ejemplo, el que está atrás de la computadora tiene que hacerle mostrar Facebook. ¿Sí? Entonces, ¿él qué hace para hacerle mostrar al usuario eso? Usa un escribir. ¿Sí? Lo mismo para las otras palabras. Por ejemplo, la que tenemos aquí, que es correo electrónico. ¿Sí? Y bueno, para la otra palabra que ustedes ven aquí siempre que es contraseña. Bien, entonces, esta persona que está acá atrás es el que hace que ustedes vean estas palabras. Usa una sentencia, escribir usa. Y acá tenemos la sintaxis, cómo se usa. Dice que tenés que poner la palabrita escribir y el mensaje que vos quieras mostrar. ¿Sí? Hay varias formas de usar el escribir. Podés mostrar un mensaje nada más, podés mostrar un mensaje y al lado una variable. ¿Sí? Como ya saben crear variable, entonces pueden mostrar una variable. Acá, por ejemplo, ponen la variable A y se va a mostrar por pantalla. Desean mostrar, pueden mostrar un mensaje, una variable y otro mensaje, no hay ningún problema. Bien, entonces lo que hace esta personita de atrás es mostrar, escribir, escribir, escribir. Entonces en un algoritmo se define algo así. El algoritmo dice que va. Entonces esta personita que está atrás lo que hace es pone, bien, voy a crear un algoritmo de Facebook. Entonces el algoritmo se llama Facebook. ¿Sí? Luego hay una parte de variables. Bien, una parte de variables. 2 puntos y ahí va a definir todas las variables. Luego un algoritmo siempre tiene un inicio y un inicio y un fin. Bien,
Para esta parte, lo que hace es primero esta personita es decir, ¿y en qué variable le estoy mostrando? ¿Qué tengo que hacerle al usuario? Tengo que mostrarle esto, esto y esto. Bien, entonces se va a inicio directamente. Acá empieza el algoritmo, en inicio y fin. ¿Sí? Él va a escribir. ¿Cómo hace para mostrar ese mensajito? Facebook. Entonces él dice, ¿cómo era la forma? Ahí veamos. Dice que va a escribir y el mensaje que vos querés mostrar entre comillas dobles, que es una cadena. ¿Sí? Entonces te van a poner escribir, comillas dobles, Facebook. Listo. Cuando él escribe, cuando el que está atrás escribe esto, esta sentencia, dice escribir Facebook. Entonces se va a mostrar esto que ven aquí. El usuario lo va a poder ver. Bien, pero todavía no puede ver lo otro, entonces tiene que hacer otro escribir. Por ejemplo, escribir, ¿qué dice acá? Correo electrónico o teléfono. Entonces voy a escribir igual, como está ahí. Correo electrónico, Face o teléfono. Bien, y ahí está. ¿Vieron? Y entonces ya le va a aparecer a este usuario. Entonces el escribir solamente me sirve para mostrar, digamos, mensajes por pantalla. ¿Sí? O mostrar mensajes con variable. Eso ya lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Pero más o menos para que entiendan la idea cómo funciona el leer y el escribir. Bien. Bueno, fíjense acá tengo un ejemplo, ¿sí? Escribir, ingresa un número, escribir, el resultado de la suma es, eso es lo que va a mostrar por pantalla, coma, la variable suma. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el usuario, ustedes ven esto, ingrese correo y la contraseña? ¿Sí? Bueno, me falta para la contraseña, ¿no? Bueno, pero empecemos para esto, para el correo directo. Primero. Él, ¿qué hace? El usuario ingresa su correo, por ejemplo, aquí. Va a ingresar su correo. Está muy grande. Sí, ahí está. Bien. Ahí creo que está. Bien, él va a ingresar su correo. Por ejemplo, él ingresa ese valor para el correo. ¿Sí? Bien. Bien, él va a ingresar y va a cargar. Ahí el valor. Y luego, seguro también va a cargar su contraseña. Que sería, por ejemplo, le pongamos que la contraseña va a ser 1, 2, 3. ¿Sí? Esta va a ser la contraseña. Entonces esos valores que carga el usuario, bien. Está bien, él le puso los cartelitos para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo va a capturar esos valores? ¿Cómo se hace? Bien, para que el que está atrás, capture esos valores, lo que se hace es un leer. ¿Sí? El leer lo que le permite a esta persona es capturar los valores que están en esa pantalla, captura los datos ingresados por el usuario y los guarda en variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el leer va a capturar este dato, todo esto que escribió el usuario, y lo va a guardar ¿dónde? Lo agarra esta personita y va y lo guarda en una variable. Que sería, por ejemplo, acá, bueno, la variable, va el nombre de la variable. Por ejemplo, ¿qué está capturando esto? ¿Qué dato es este? ¿Del correo o no? Bien, entonces tiene que haber una variable que se llame correo. Bien, donde yo guarde ese dato. Para eso yo uso el leer. ¿Sí? El leer se usa para capturar el dato que está en la pantalla y guardarlo en una variable. ¿Vieron? Y ahí está la asignación. O sea, este valor se va a guardar dentro de esta variable que es correo. ¿Qué es esto? ¿Es una cadena, un número, un verdadero o falso? Es una cadena, ¿no? Entonces esta variable tiene que ser de tipo cadena. ¿Sí? Por la lógica. Entonces, acá vamos a declarar una variable de tipo cadena. Yo voy a decir que sea cadena, ¿quién? La variable, ¿cómo se llama la variable? Correo. Bien, ya tengo la variable correo declarada. Ahora, ¿cómo se hace esta acción? De que este valor se le asigne a esta variable. Se hace así. Por ejemplo, ya le mostré el mensaje. Entonces, ¿qué va a hacer el usuario? ¿Va a ingresar el correo o no? Ese valor, esa acción de ingreso, se usa con el leer. O sea, acá vamos a poner leer. Sí, a ver, voy a correr esto un poquito. Bien, esa acción entonces de capturar este dato y guardarlo en la variable se usa un leer. Entonces pongo leer
Y al lado dice que va el nombre de la variable en donde yo quiero guardar ese dato. ¿En qué variable voy a guardar el correo? En la variable que se llame correo. Bueno, ya está declarada, ¿no? Entonces, acá la uso, correo. Listo. Entonces, en esta variable se va a guardar el dato que ingresó el usuario. Cristian@gmail.com viene, se asigna y se guarda aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me falta leer? Me falta mostrarle la contraseña, ¿no? Este cartelito de contraseña porque no se está mostrando acá. Entonces, pues, ¿cómo se hace para mostrar los carteles? Con el escribir. Escribir, ¿qué le voy a mostrar? Contraseña. ¿Sí? O ingrese contraseña como ustedes quieran. Contraseña. Bien. Listo, entonces eso se va a mostrar. Nosotros hacemos que se le muestre al usuario. Ahora, ¿qué va a hacer? Automáticamente, como vi ese cartelito, listo, va a ingresar la contraseña que sería 123. ¿Cómo capturo ese 123? Tengo que agarrar ese valor, ¿sí? O sea, lo capturo, lo agarro y lo guardo ¿dónde? En una variable, ¿sí? Copiamos esto un cachito. Lo voy a guardar en otra variable, ¿sí? Porque esto va a ser el correo, este va a ser el contraseña. Entonces, la variable, ¿cómo se va a llamar esta cajita? Entonces, para almacenar la contraseña, bueno, contraseña, ¿sí? Generalmente el nombre de las variables está dado por lo que contienen. Si contiene una contraseña, la variable se llama contraseña. Si contiene una suma, la variable se llama suma. Fíjense, entonces ahí tengo mi cajita contraseña. Aquí voy a guardar ese 1, 2, 3. Bien, ¿de qué tipo será esta cajita? ¿Qué está guardando? 1, 2, 3, esto es numérico, ¿no? Son números, un número entero. Entonces, la variable esta tiene que ser de tipo entero. ¿Sí? Porque no es una cadena, no es nada. Es un tipo entero. Entonces acá vamos a definir una variable. Acá en la parte de variables van a definir la variable. Va el tipo de dato. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato sería? Entero. Dos puntos. ¿Y va qué? El nombre de la variable. ¿Cuál sería la variable? Contraseña. Contraseña. Entonces estoy diciendo que esta variable contraseña va a ser de tipo entero. O sea, solamente se pueden guardar números. Acá como la variable correo es de tipo cadena. Solamente se pueden guardar cadenas. Bien. Entonces, volvimos aquí. ¿Cómo hago para capturar este valor y asignarle esa variable? Bien, uso el leer. Entonces sería leer. ¿En qué variable? El leer y acá necesito el nombre de una variable donde quiero guardar. Este 1, 2, 3, ¿dónde se va a guardar? Y aquí, en contraseña. La variable contraseña. Bien. Bien, entonces se va a guardar ahí. Bien, y así tenemos definido, digamos, cómo se usa el escribir y el leer, o de dónde sale más o menos. Bien. Pueden crear las variables que ustedes quieran, ¿sí? La idea es que ustedes siempre le den el nombre de las variables. Está asociado a lo que guarda. Si guarda un promedio, la variable se llama promedio. Si guarda una suma, la variable se llama suma. ¿Sí? Fíjense, acá, correo electrónico. Lee, va a ingresar un correo electrónico, ese correo se va a guardar en la variable correo. Entonces ahí yo voy a tener el dato para trabajarlo. ¿Sí? En este caso se trata de datos dinámicos, porque, por ejemplo, viene esta persona e ingresa su correo. Viene otra persona e ingresa otro valor. ¿Sí? Entonces esto es dinámico, porque, acuérdense, estas variables solamente van cambiando de valor o no. Por ejemplo, después viene José, José@gmail, se va a guardar aquí. Después viene, no sé, Lucas y se guarda aquí. ¿Bien? ¿Se entiende? Cada uno viene con valores distintos. Entonces por eso usamos variables para almacenar los datos. Y eso se usa con el leer, para estos casos, ¿no? Ahora si quieren, no sé, hacer la suma de dos valores, ¿cómo harían? Como hacían antes. A la variable A, yo le voy a asignar, no sé, por ejemplo, 3. Ahí me creo una variable A, 3. Una variable B, le asigno, no sé, 5. Sí, eso ya va a medida que... Depende del problema del algoritmo, digamos. Después, por ejemplo, si me quiero crear una variable suma, inicializar una variable suma, digo, la variable suma va a estar compuesta por lo que vale la variable A más lo que vale la variable B. ¿Sí? Estas variables tienen que estar declaradas acá arriba, ¿no? A, B y suma son de tipo entero. Entonces, bien, acá yo puse una de tipo entero. Entonces acá nomás lo agrego. Coma, A, coma, B, coma, suma. Bien, eso es más adelante, digamos, cuando vayan viendo, digamos, en otros videos de práctica ya van a ver, de acuerdo al problema, qué variable tienen que crear, ¿sí? Y en qué momento lo usan. Bien ahí para que se vea bien, ¿sí? Todo esto, bien.
Y creo que sí que con esta parte ya terminamos. Sí, pero eso es lo primordial que tienen que conocer. Acuérdense bien los tipos de datos, estudienselo bien, digamos. Son 5 nada más. ¿Qué es una variable? Bueno, un contenedor para guardar valores. Sí, que va cambiando a cada rato. ¿Sí? De acuerdo al problema, ¿no? Algunos se olvidan que tiene un nombre, un tipo, y con la flechita le dan un valor, le asignan un valor. Después, bueno, esto es importante del leer. ¿Sí? El escribir le sirve a esta persona para que muestre los mensajes al usuario. El usuario es quien usa la computadora. Y, ¿sí? Entonces, con el escribir lo que hace es mostrar. Con el leer, agarra el dato del usuario y lo guarda dentro de variables. Y con esto se empieza a trabajar con el algoritmo que van a hacer. ¿Sí? Bien, nos vemos en el próximo video, chicos. Yo espero les haya servido. Sí, practiquen. No es difícil esta parte. Pero bueno, la idea básica la tienen que conocer. ¿Sí? Nos vemos en otros videos. Vamos a ver más práctica. Sí, pero esta es la idea principal. Nos estamos viendo en clases.